Muy buenos días, profesora Aida Jurado, estudiante Sumaikira Batista. El día de hoy, viernes 4 de junio, a las 10 de la mañana, según lo establecido en la Secretaría Administrativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, damos inicio a la sustentación de la tesis de la estudiante Sumaikira Selene Batista para optar por el título de licenciada en Derecho. El tema de la tesis es el delito de femicidio. Vamos a darte, Sumaikira, las generalidades de esta disertación. Si bien es cierto, tenemos MISUN que es indefinido, no vamos a hacer una sustentación larga que vaya más de una hora. La profesora tiene muchos compromisos. En principio se le da al estudiante hasta 30 minutos para que haga su disertación. Ella ha leído la tesis. No es que tienes que usar los 30 minutos, los puedes utilizar menos, porque lo importante es que la profesora pueda preguntar, porque la tesis ya la conoce. Voy a ponerte aquí a compartir pantalla. Te voy a contar los minutos. Ya puse a compartir pantalla. Martínez. Bien, arrancamos. Sí se ve. Listo. Bueno, muy buenos días, profesora y doctora Julia Elena Sáenz, profesora Jurado, la profesora Aida Jurado. Mi nombre es Sumaikira Batista y hoy pues vengo a presentarles lo que es mi trabajo de grado, mi tesis sobre el delito de feminicidio. Al nosotros pues ver esta investigación, pretendemos pues analizar desde un punto o un sector público y privado cómo se violenta pues la libertad individual del género femenino. Basándonos en el marco teórico dentro de nuestro problema principal, nuestro planteamiento del problema, de cómo pues podemos nosotros modificar la figura del feminicidio para transformarla en un tipo penal de carácter autónomo, por decirlo así, para poder tener una mejor o un beneficio más amplio que respalde pues lo que es el derecho de la mujer. Vamos a ver también algunos de los puntos o los objetivos que nosotros establecimos dentro de nuestra investigación, como es conocer las características pues de esta figura y si existe de casualidad alguna relación entre la figura del feminicidio y otras figuras delictivas. Primero quiero iniciar pues dando el origen y la definición de los delitos del feminicidio. Quisiera pues principalmente hablar sobre el personaje principal de mi investigación, en este caso la mujer. La mujer en un ámbito espiritual es considerada como un vaso frágil y esta tiene un valor que sobrepasa el de las piedras preciosas. Pero en un ámbito natural la mujer es considerada como aquel ser pues que puede producir vida, ya teniendo un propósito dentro de la sociedad, siendo madre, siendo esposa, hermana, hija. Sin embargo, la mujer sufre o ha sufrido de violencia y discriminación, todo esto originado desde el inicio de la humanidad. Si nosotros pues nos vamos a la base de todo derecho, nos vamos al derecho romano, podemos ver la existencia de lo que es el pater familia, y con respecto a la existencia del pater familia podemos ver la subordinación que existe entre la mujer con respecto al pater, ya que el pater, al tener las manos como poder, coloca a la mujer en una posición de desventaja o inferioridad, pues, donde él tiene la potestad de castigarla, venderla o matarla. Ahora, nosotros desde un inicio hemos visto una gran diferencia que se ha establecido entre el llamado sexo fuerte y el llamado sexo débil, la mujer. Ahora, nosotros hemos visto que esta diferencia entre el hombre y la mujer se ha aceptado dentro de nuestra sociedad, estableciendo al hombre pues
en una posición donde tiene autoridad en la política, en lo económico, en lo cultural, mientras que la mujer pues ha sido limitada en lo que es el cuidado del hogar, de los hijos y bueno, de la satisfacción sexual de su marido. Ahora, yo sí te creo, no es no. Si tocas a una, nos tocas a todas. No más, ninguna más. Estas son algunas de las frases más utilizadas por los grupos feministas dentro, pues, de sus protestas o manifestaciones en contra del feminicidio y la violencia de género. Cuando hablamos de feminicidio, surgen ciertas interrogantes de quién tuvo la culpa de lo ocurrido, ¿acaso lo que llevaba puesto fue lo que motivó al agresor o simple y sencillamente estaba en el lugar equivocado? Hemos considerado el feminicidio como una de las extremas expresiones de violencia, pues, que ha crecido o tiene un crecimiento avanzado dentro de la sociedad mundialmente. Ahora, ¿dónde se origina o cuál es la definición o desde cuándo se utilizó este término? El feminicidio se empezó a utilizar en los años 60 con el atroz asesinato de 3 mujeres dominicanas por parte del ejército de inteligencia militar de su país. Todo esto ocurrido el 25 de noviembre, donde las víctimas fatales fueron las hermanas Mirabal, María Teresa, Patricia y Minerva. Nosotros pues conocemos a la activista feminista, escritora sudafricana Diana Rossell, que define el término feminicidio como el asesinato de mujeres por parte de un hombre o de hombres, motivados pues por odio, por placer, por desprecio o por un sentido de propiedad. La misma feminista y activista participó o fue protagonista dentro del Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer. Todo esto ha ocurrido del 4 al 8 de marzo de 1976, donde participaron más de 2.000 mujeres de más de 40 países. No obstante, esta activista reconoció que este término ya había sido utilizado anteriormente por el autor John Corey en una de sus obras llamada A Satirical View of London. Ahora, ¿qué nos dice pues nuestro ordenamiento jurídico o cuáles son los fundamentos legales pues con respecto a esta figura delictiva? Las generalidades y los fundamentos lo encontramos pues, encontramos esta figura tipificada dentro de nuestro Código Penal en el libro segundo, título primero, capítulo primero, sección primera, y es definida pues desde el punto de vista legal como quien cause la muerte de una mujer con las circunstancias será pues sancionado con una pena de 25 a 30 años de prisión. Esta figura es tomada o se reconoce pues como un agravante del delito de homicidio, el cual también se encuentra tipificado dentro de nuestro ordenamiento, de nuestro Código Penal, en el artículo 131. Ambas figuras les es transgredida su bien jurídico más importante, en este caso, la vida humana. Cuando hablamos pues de lo que es la figura del feminicidio, nos damos cuenta y nos menciona pues de que existen ciertas circunstancias, dándonos a entender a nosotros de que esta figura es de un delito de carácter circunstanciado. Estas son las circunstancias pues que nos brinda el artículo 132A de nuestro código y es lo que representa pues o lo que hace que sea efectivo un feminicidio, como cuando existe una relación sentimental con una pareja, ya sea para establecer o restablecer una relación, cuando existe una relación de confianza, cuando se haya cometido el hecho delante de los hijos, de las hijas de la víctima, cuando hay aprovechamiento o cualquier riesgo o vulnerabilidad, pues, física o psíquica de la víctima, o como resultado de ritos grupales o de venganza, por menosprecio, abuso, satisfacción sexual o actos de mutilación del cuerpo o los genitales de la víctima, cuando se expone el cuerpo o es depositado o arrojado en lugares públicos para encubrir una violación,
cuando se encuentra en estado de gravidez o por cualquier móvil generado por condición de ser mujer o relaciones desiguales de poder. Ahora, viendo estas circunstancias que nos presenta el artículo 132A, podemos ver que el feminicidio no es solamente la muerte de una mujer, sino que es el desprestigio y la humillación que recibe esta. Y lo podemos ver desde antes del nacimiento de una mujer con una mala práctica doctoral, en el momento del parto de una mujer, donde pones en riesgo la vida de la madre y del feto. O cuando una niña es acosada dentro de un plantel escolar por sus profesores o sus compañeros, o cuando sale de cuando un desconocido viola su espacio personal con un acoso callejero, o una mujer dentro de su ámbito laboral cuando es acosada por sus compañeros o su superior, o simple y sencillamente dentro pues de lo que es el núcleo familiar. Cuando hablamos del feminicidio y vimos pues que no era considerado como una figura autónoma, sino como un agravante del delito de homicidio, nos damos cuenta que existe cierto vacío legal, pues hay una existencia ahí en la cual la normativa o nuestra legislación pues nos presenta lo que es la ley 82 del 24 de octubre de 2013, la cual adopta las medidas de prevención contra toda la violencia de las mujeres y reforma el Código Penal tipificando pues el feminicidio y nos ayuda pues a sancionar la violencia. El objetivo de esta ley pues es velar o salvaguardar los derechos fundamentales de la mujer. Esta ley cuenta pues con 13 capítulos y 78 artículos, en los cuales podemos mencionar pues que nos habla de las obligaciones que se le presenta al Estado, como es el de garantizar la participación o el acceso de la sociedad civil, o cuando es necesario pues recolectar económicamente para cumplir con esta ley, así como también en el artículo 14 nos habla de algunos de los derechos que tiene la mujer, como decidir sobre su vida reproductiva o tener parte en un proceso y ser informada, o simple y sencillamente pues ser valorada libre de cualquier estereotipo. Pues. Ahora, el delito de feminicidio y su clasificación. Vamos a clasificar esta figura pues basándonos en dos aspectos fundamentales. El primero es el aspecto fundamental, el feminicidio en la forma tradicional, como lo conocemos originalmente, y el feminicidio pues evolucionado hasta, por decirlo así, el siglo XXI. Cuando hablamos del feminicidio en la forma tradicional, podemos mencionar lo que nosotros conocemos como feminicidio familiar o íntimo, cuando la víctima pues es transgredida por una persona dentro de su núcleo familiar o una persona que tiene confianza con ella. También podemos encontrar el feminicidio no íntimo, no familiar, cuando la víctima es transgredida por una persona que no conoce. Podemos mencionar el feminicidio infantil. Este sucede cuando la víctima pues pierde la vida al momento de nacer por el simple hecho de ser mujer. El feminicidio sistemático, cuando la mujer ha sido brutalmente golpeada, brutalmente violada y recibe pues golpes y la arrojan a alcantarillas, a lugares públicos denigrándola. También tenemos el feminicidio por conexión, cuando la mujer está en proceso de los golpes, de la transgresión y se involucra a otra mujer para salvar su vida y esta termina muriendo. En el feminicidio ahora evolucionado, podemos ver que según la definición que nos da las Naciones Unidas sobre el género, nos habla de feminicidio lesfóbico cuando la víctima es muerta o privada de su vida por el simple hecho de ser lesbiana o porque el agresor siente repulsión hacia ella.
También podemos ver el feminicidio racista, que es cuando el victimario o el sujeto activo reacciona en contra de la mujer por sus orígenes étnicos o de origen. Podemos ver también el feminicidio, pues, transexual, cuando la víctima es una persona trans y el victimario siente repulsión por esta persona, así como también podemos ver el feminicidio de mutilación genital femenina, cuando una mujer o una niña es privada de su libertad en el momento de realizar esta práctica. Como habíamos mencionado anteriormente, en uno de los objetivos de nuestra investigación era pues tratar de encontrar la relación que existía entre el delito de feminicidio y otras figuras delictivas dentro de nuestro ordenamiento. Encontramos pues la relación con el delito de homicidio, ya sabiendo pues que ambos tienen la transgresión del bien jurídico tutelado más importante, la vida, y también encontramos la relación entre la violencia doméstica, que se encuentra tipificado en el artículo 200, donde podemos encontrar pues la relación con el numeral 1 del artículo 132A, cuando nos habla pues de que tienen una relación de pareja o sentimental, así como también el numeral 2 cuando nos habla de que tienen pues confianza con la víctima. Ahora, el análisis jurídico del delito del feminicidio. Nosotros vamos a hablar principalmente sobre la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Dentro de la tipicidad objetiva, pues podemos mencionar que es cuando el actor o el sujeto activo actúa de la manera exacta en que la ley lo establece. Ahora, dentro de la tipicidad objetiva vamos a mencionar lo que es el verbotipo o la conducta ilícita, el bien jurídico tutelado, el objeto jurídico y los sujetos pues que participan dentro de lo que es este delito. El verbotipo o la conducta ilícita es lo que hace o desarrolla el sujeto activo. En este caso, el verbotipo de la figura de feminicidio es causar la muerte. Este es el verbotipo, la conducta ilícita, pues, que convierte a este sujeto activo en un criminal, pues. El bien jurídico tutelado es la vida humana. En una jerarquía, la vida humana dentro de nuestro ordenamiento toma el primer lugar y el objeto jurídico es el cuerpo de la mujer. Los sujetos que presentan esta figura puede ser el sujeto activo o el victimario o el agente, que son los nombres que reciben, es el que perpetúa la agresión, pues. Dentro de nuestro ordenamiento podemos ver que al momento de hablar de homicidio o hablar de feminicidio en el artículo 132A, inicia con el pronombre quién. Esto nos da a entender a nosotros que no hay un sujeto determinado. No sabemos quién puede ser el actor, pues, de este delito. Es como libre. Este es el que priva de la vida y realiza pues las circunstancias establecidas dentro del artículo ya mencionado anteriormente. Y pues está el sujeto pasivo, que en este caso sí sabemos quién es determinado, pues se trata de la mujer. También está la tipicidad subjetiva, que hemos considerado pues después de esta investigación como un delito doloso. ¿Por qué doloso? Lo consideramos doloso, un dolo directo, ya que el victimario, el sujeto activo, planeó con anticipación lo que iba a realizar a la persona o a la víctima. Dentro del derecho internacional, pues podemos mencionar lo que son convenciones y el derecho comparado, pues, que realizamos dentro de esta investigación. Y podemos mencionar, pues, una de las convenciones, la Convención Interamericana de Belém do Pará. Esta, pues, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
en contra de la mujer. Esta fue adoptada el 9 de junio de 1994 y ratificada pues por 32 de 35 países, de 35 miembros de la OEA, exceptuando Cuba, Canadá y Estados Unidos. Esta establece pues por primera vez el derecho de la mujer de tener una vida libre de violencia. Este tratado ha dado pues pautas para la adopción de leyes y políticas en contra o sobre, mejor dicho, la prevención, erradicación y sanción de la violencia. También podemos mencionar la Convención CEDAW, que es la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta fue adoptada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificada por 189 estados y es considerado como el documento jurídico internacional más importante dentro pues de la historia de lo que es la lucha sobre todas las formas de discriminación contra la mujer. En nuestro derecho comparado, nosotros analizamos pues las diferentes legislaciones entre Panamá y México, Guatemala y España. Nosotros pudimos encontrar pues de que México es uno de los principales países que presentan la mayor cifra o tasa de feminicidio dentro de su país. Pues. México cuenta con diferentes códigos, pero nosotros escogimos pues el Código Federal de México. Bueno, este delito se encuentra tipificado en el artículo 325 y el Código Penal del Estado de México pues se encuentra en el 281. Así como en relación a nuestro ordenamiento jurídico, también inicia pues con el pronombre quién y no sabemos determinadamente quién es el actor. En Guatemala no cuentan dentro de su código con esta figura delictiva, sino pues que crearon una ley, la ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el decreto pues del 22 de 2008 del Congreso de la República, la cual entra en vigencia pues el 16 de mayo de 2008 y según la ONU Mujer, dentro de los 25 países con mayor tasa de violencia, Guatemala ocupa el cuarto país. México y Guatemala forman o están ratificados pues en los convenios de Belén do Pará. Y bueno, España lo escogimos también ya que México y Guatemala eran de nuestro continente, pues quisimos también ver pues desde el punto de vista desde el continente europeo, el cual tampoco cuenta dentro de su ordenamiento con esta figura delictiva, por decirlo así, tácitamente o descrita dentro de su código, sino que ellos tuvieron que crear una ley orgánica, pues, la ley 1/2004 del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Esta fue convirtiéndose en la primera y única ley integral contra la violencia de género en Europa. Nosotros vemos pues con relación a lo que es nuestro ordenamiento jurídico de nuestro país, que al nosotros ver las leyes, o en este caso el Código Penal de México, encontramos también las circunstancias similares a la de nuestra legislación. Algunas de las conclusiones que nosotros tenemos o le brindamos pues es la falta de una norma autónoma que sancione al sujeto que incurra en el delito del feminicidio, expresada como una debilidad legal que sufren los órganos del Estado para la protección eficaz de los derechos humanos de la mujer y teniendo pues un equilibrio desigual de poder para la mujer. También tenemos pues o concluimos la poca tolerancia que existe pues, y la falta de empatía que existe por parte de la sociedad, que implica la inseguridad que sufre una mujer dentro y fuera de casa, lo que pone en riesgo el gozo de sus derechos humanos como mujer. También pudimos concluir en la falta de conocimiento general e integral
de la situación, pues, de manejo y prevención de la violencia de género o violencia intrafamiliar dentro de nuestro territorio nacional, el cual nos hace víctimas, pues, de los actos ilícitos como el delito del feminicidio. Y también pudimos concluir la condición de género hace ver a la mujer en una condición de vulnerabilidad a los ojos de los hombres, y aunque no haya una normativa eficaz para erradicar el delito de feminicidio, la mayoría de los países pues disponen de centros de apoyo y prevención a las mujeres afectadas física y psicológicamente. Algunas de nuestras recomendaciones pues que tenemos es elaborar una norma jurídica, pues esto era, por decirlo así, uno de los temas más importantes dentro de nuestro planteamiento del problema, la inexistencia pues, de una norma que pueda colocarla como un tipo penal autónomo. Conocer también la inseguridad que sufre la mujer dentro y fuera de su casa. Recomendamos pues la creación e implementación de palabras claves para la identificación pues del grado de peligro que puedan estar atravesando la víctima. Impartir capacitaciones trimestrales o semestrales a las mujeres y niñas panameñas para que puedan persuadirse pues de la conducta y los agresores en los distintos escenarios pues. Y también implementar mecanismos eficaces que modifiquen e incrementan los centros de apoyo y prevención frente a la figura de la violencia de género. Gracias. Bien, Sumaykira, deja de compartir pantalla, vamos a iniciar el periodo de interrogatorios y le vamos a dar la palabra a la profesora Aida. El micrófono, profesora. El micrófono, Aida, el micrófono. Gracias. Muy buenos días, estudiante Sumaykira. Luego de escuchar la sustentación que usted acaba de presentar, yo me gustaría que ampliaras un poquito el tema del bien jurídico, en función de que definitivamente sabemos que es la vida como derecho fundamental de todo ser humano, pero si hemos identificado como sujeto pasivo a la mujer, ¿no piensas que ese bien jurídico pudiese ampliarse? Bueno, como dije al inicio pues, de la presentación, la mujer es considerada como ese ser pues, que puede producir vida. En este caso, pues, el bien jurídico tutelado, para mi concepto, es de mucha importancia, ya que no solamente está planteándose la vida de una sola persona, sino que también puede afectar pues, a futuro lo que pueda realizar esta mujer, ya que puede ser... puede entrar en un periodo de embarazo o puede producir más vida. Así que para mi concepto como mujer, yo siento pues de que al hablar del bien jurídico, aunque sabemos que está en una posición jerárquica importante, para mi concepto, el de la mujer, por decirlo así, y que no se ofenda, es de mucha más importancia porque de eso se trata, pues la mujer es la que da la producción de vida. Bien, yo te lo pregunto es porque te escuché hablar de que tú promueves o preferirías que el delito de femicidio tuviese autonomía. Entonces, y no que se visibilice como un agravante del delito de homicidio. Entonces, y has explicado todo ese bagaje internacional de protección, de normativas internacionales de protección a la mujer y todo lo que ha representado históricamente la mujer en el mundo y su tratamiento. Entonces, si hablamos de que, si pensamos en la autonomía de ese delito, yo pienso que debiésemos ir más allá del concepto de vida, ¿no? Planteando todo lo que o pensando en todo lo que has planteado respecto a los derechos de la mujer. Y por eso fue que te hice la pregunta. Evidentemente, en el texto como está, el juzgador o el operador de justicia no puede variar el bien jurídico.
pero sí en la explicación o en la motivación puede ir más allá del concepto de, simplemente el concepto de vida, que no deja de ser importante, pero hay algo más allá respecto de la mujer. Es lo que, por eso fue que te hice la pregunta. La otra pregunta que tengo para ti es, tú en tu documento planteaste como uno de los objetivos específicos, y más bien creo que fue el único, no, creo que fueron dos. Planteaste la necesidad de modificar el delito de femicidio. ¿En qué sentido? Te lo pregunto. En el ordenamiento jurídico. Porque como usted mencionó hace un momento, de por qué un agravante y no un delito autónomo, pues. O sea, nosotros vimos de que no solamente es por la muerte de una mujer, sino todo lo que lleva o conlleva o pasa a la mujer, en este caso, para poder llegar a lo que es la muerte de la mujer. Porque vemos pues que la mujer puede ser brutalmente golpeada, puede ser secuestrada, puede ser violada y luego arrojada pues en algún lugar público, denigrando su dignidad y su estado como mujer, pues. Entonces, yo considero de que no debe ser un agravante, sino que debe modificarse para que pueda pues respaldarse los derechos humanos que tiene la mujer como tanto el hombre, pero pues que tenga esa base, ese respaldo para que cuando se hable pues en el ordenamiento jurídico pueda, por decirlo así, implementarse la pena correcta al agresor que haya cometido el acto ilícito. ¿Qué quiere decir con eso de aplicar la pena correcta? ¿Crees que la pena que está establecida en el delito de feminicidio o feminicidio no es la correcta? Yo considero que como el delito de feminicidio es un delito circunstanciado, podemos ver pues un concurso de delitos cuando se va acumulando pues las situaciones en las que pasa la mujer, ya sea de que la secuestraron, la violaron y luego la mataron. Ahí vemos pues tres figuras diferentes. Entonces, para mi concepto, sí debería como modificarse pues para que sea, por decirlo así, ampliando todo lo que le haya sucedido a la víctima. ¿Crees que eso es necesario viendo figuras como el secuestro, por ejemplo, o violación sexual dentro del Código Penal? Bueno, estando estructurados los concursos. Como yo lo veo, yo sigo pensando pues de que los derechos de la mujer siguen estando en un desnivel, ¿sí? Entonces, cuando hablamos pues de esto de los concursos de delitos y eso, yo considero que sí debe ser modificado por todas las circunstancias pues que se presentan dentro de lo que es el artículo 132A. Ok, señorita Batista, una pregunta más. El Código Penal con relación al delito de homicidio establece la agravante cuando la mujer está embarazada. Y el delito de feminicidio también dice lo mismo. Estamos frente a esa figura cuando la mujer está embarazada. Te pregunto, ¿qué elementos deben considerar frente a estas dos figuras para determinar cuándo se está frente al homicidio y cuándo se está frente al feminicidio? Existiendo me permiten un segundo que hice un pedido de una pieza de la computadora y tengo que firmar, si no, no me la entregan. ¿Le respondo o espero la pregunta? ¿no? Esperamos. ¿Quién puede irle contestando? 2 minutos, le puede ir contestando porque esto se está grabando. Ok, bueno, para mi concepto, cuando hablamos pues del delito de homicidio y pues habla de cuando una mujer está embarazada, esto puede pasar en cualquier circunstancia, sea en un robo y asesinaron a una mujer que estaba en estado de gravidez, pero para poder diferenciarlo al delito o la figura de feminicidio, pues entra esto del odio o el desprecio de la mujer o el feto, pues. En este caso, si el hombre siente repulsión, odio o ese sentido de propiedad sobre la mujer y la mata por ese motivo, entonces entramos a un
delito de feminicidio. Cuando la mata sin siquiera importarle, pues que sea una mujer simple y sencillamente por otra circunstancia ajena a que sea mujer o del género femenino, pues entonces nos presentamos frente a un delito de homicidio. Todo requiere pues de que sea mujer y lo que sienta el agresor con respecto a que es del género femenino. Lo que ocurre es que puede producirse un homicidio contra una mujer embarazada. ¿Y qué pasaría si el sujeto no sabe que está embarazada? ¿Estaríamos frente a un homicidio o un feminicidio? Vuelvo y repito, dependiendo pues de lo que esté en el sujeto activo. Si es por repulsión a lo que se presente en el género femenino, o sea una mujer, entonces estamos presentes en un delito de feminicidio. Si el hombre la mata aún estando embarazada, pero no es por odio, ni por placer, ni por ninguna de esas circunstancias, entonces estamos frente a un delito de homicidio. Muy bien. Ya quizás una última pregunta que tiene que ver con tus recomendaciones. Hace referencia a el hecho de, una de tus recomendaciones es implementar mecanismos eficaces que modifiquen o incrementen e incrementar, dices, los centros de apoyo y prevención frente a la figura de la violencia de género. Pregunto, ¿cuál sería uno de esos mecanismos? Yo siento que instruir más a la juventud y a las mujeres. O sea, cuando la sociedad carece de conocimiento, pues es difícil pues entender en frente de qué situación se le está presentando. Podemos presentar circunstancias o mecanismos pues que nos ayuden a comprender los aspectos de qué se trata este delito de feminicidio, el cual ya había mencionado pues en uno de los objetivos, que era conocer, o sea, saber identificar si estábamos o no frente a un delito o una figura pues que pueda pues arremeter en contra de nuestra vida. Muy bien, no tengo más preguntas, sin embargo, creo que debiésemos revisar un poquito y quizás antes de que entregues el documento, Julia, me parece que ella debe revisar un poco la estructura de la bibliografía. Porque ella allí menciona, señala una serie de normas legales, la Constitución, el Código, pero no le da identidad. O sea, que debes poner allí cuál es la edición, el año de esos instrumentos que utilizaste. Si los utilizaste de internet, entonces también debes señalar la web donde la obtuviste y la última fecha en que se visitó ese lugar. Esos son requerimientos de la infografía. Cuando hablas de internet, ya no hablas de bibliografía y no debes poner internet, sino infografía. Y si son leyes, poner el detalle de cuál es el nombre de la ley, no solamente el número, y la Gaceta Oficial donde se encuentra. Son detallitos de forma que creo que puedes corregir fácilmente, porque creo que todavía no la tienes empastada, ¿verdad? No la tiene empastada, y ya lo que pasa es que ya ese documento que se te envió, esa parte de la forma, ya ella la está revisando para el empaste, ya eso se tomó en cuenta, o sea que no hay problema, no hay problema. Bien. Muchas gracias, profe. Preguntas para ti. En vista de que ya no tiene la profesora pregunta, yo pues solamente te voy a hacer una en base a que fui tu directora de tesis, estuvimos realizando el trabajo y en las sesiones conversando, y creo que la profesora Aida ha abarcado los puntos más importantes. Yo quisiera preguntarte, Sumaykira, ¿por qué una tesis sobre feminicidio y no sobre el dolo, sobre, por ejemplo, sedición o delitos de lesa humanidad? ¿Por qué femicidio y no otro tema? ¿Qué había ahí? ¿Qué fue lo que te motivó a ti? ¿Por qué? ¿Por qué ese tema?
Yo pienso que lo que me motivó a realizar esta investigación sobre el feminicidio es el origen, pues. O sea, por el origen, desde cuándo se viene violentando los derechos de la mujer. O sea, desde el inicio de la humanidad, pues. Y hasta hoy, el siglo XXI. Seguimos teniendo las mismas falencias, pues, que, por decirlo así, violentan nuestros derechos como mujer, pues. Y al verlos, pues, desde el punto de vista, como dije, del sexo fuerte y el sexo débil, ahí nos damos cuenta de en qué posición estamos. Y si nosotros no alzamos una voz por esos derechos que puedan respaldarnos a nosotras como mujer, entonces, aún en el origen de la humanidad, hasta el siglo XXI, hasta sabe quién, cuántos siglos más adelante, vamos a seguir manteniendo pues esa inferioridad y esa falta de respaldo de nuestros derechos humanos. En pocas palabras, no va a cambiar nada, pues. Bien. Vamos a tener una misma posición. Está muy bien, fíjate. Te vas a salir ahorita del Zoom, vas a estar atenta al celular porque la profesora y yo vamos a discutir la calificación. Luego, el profesor Hipólito se allana la calificación que pongamos la profesora Aida y yo. Luego, yo te voy a mandar el mensaje, está pendiente al WhatsApp para que ingreses nuevamente y te demos el resultado final, ¿sí? Así es que sales. Ajá, bien. Aida, voy a ponerte aquí en pantalla. Ya comparto pantalla un momentito. ¿Estás viendo el documento? Sí, claro. Bien. Lo único que Ajá. si lo puedes ampliar un poquito, fíjate. Voy a ver si lo puedo ¿Le puedes ampliar. poner un poquito de zoom ahí? Espérate que voy a... Espérate un momentito, acá yo. Sí, ya, aquí, ya lo amplío. Ok, ahí lo veo un poco mejor, pero tú puedes ir leyendo porque esa letrita no la veo. Yo lo voy leyendo. Fíjate, hay una cosa con esto, antes de que veamos los porcentajes. Me dijo Vanessa que este documento sí no se puede firmar digitalmente. Hay que ir allá a firmarlo. Bien, aquí dice lo siguiente. Universidad de Panamá, Secretaría General, acta de evaluación de la tesis de grado. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Nombre del graduando, Sumaykira Selene Batista Díaz. Cédula 8-928-538. Grado al que aspira, licenciatura en Derecho. Bueno, ya no es Ciencias Políticas. Entiendo que ya ahora nada más es licenciatura en Derecho. Título de la tesis, el delito de femicidio. Año académico 2021. Semestre primero. Código de asignatura 24.981. Código de horario 5.330. Criterios para la evaluación de la monografía y sustentación. A. Contenido y presentación escrita del trabajo. 50 puntos. Yo pienso que aquí le podemos dar los 50 puntos. Sí, sí, no hay problema. Presentación oral por el estudiante de su trabajo y calidad de las ayudas que use como apoyo didáctico. Aquí es 30 puntos. Yo pienso que también la cosa va a estar aquí en el interrogatorio. ¿O cómo lo ves tú? Sí. Sí, yo pienso que ahí 30. vale sus 30 puntos. Ya sustentó y en el tiempo y con sus diapositivas, perfecto. Ahora, acá en la respuesta, ¿cómo sientes tú? Aquí es 20 puntos. ¿Cómo sientes tú que te contestó? Bueno, yo pienso que ella, bueno, utilizó su habilidad, ¿no? Sí, Su habilidad claro. para, ¿no? Y eso es importante. Aunque no me aterrizó en lo que yo hubiera querido que contestara. Así que ahí son 20 puntos, yo le pondría 18. 18. Está muy bien.
Entonces hace un total de 98 puntos. Sí. Vamos a poner aquí para que esto me quede grabado. Déjame bajarlo. Acá. Es que como es en Zoom es más difícil. Escribir allí no vas a poder hacerlo. Es si no, nada más, ajá, 98, nada más poner ahí 98. Apúntalo y ya después lo escribes ya Sí, y ya, ajá, 98 puntos, 50, 30 y 18, 98 de 100. Voy entonces a llamarla. Ok. Voy a cerrar aquí. Déjame llamarla. Suma, entra ya. Bien. Ya, aquí ya. Suma y Kira. Está entrando. Ajá, enciende la cámara, Suma. Bien. Luego de deliberar, la profesora Aida Jurado y mi persona hemos distribuido la calificación de la siguiente manera. En cuanto al documento escrito, 50 puntos. Presentación, es decir, tu disertación, 30 puntos. El interrogatorio, 18 puntos, haciendo un total de 98 puntos. Esa es tu evaluación, 98 de 100, acreedora a una A. Te felicito. Gracias. Has sido una muy buena estudiante, una joven de principios y valores cristianos, una mamá ejemplar que ha sabido llevarte de la mano por todo este trayecto. Has superado muchos escollos, siendo el principal tu salud, que se complicó con el cuadro de COVID. Si no, ya tú hubieses presentado el año pasado. Así es que te felicitamos. Y bueno, ahora todo depende de ti. Este documento yo tengo que llevarlo el martes, donde Vanessa, y bueno, no es que tengo que llevarlo, Vanessa lo imprime y allá yo tengo que firmarlo, luego va la profesora Aida a firmarlo y luego el profesor Hipólito. Yo el martes le pregunto a Vanessa cuándo aproximadamente tú puedes ir, porque entiendo que después que ellos firman, me parece que hay otro procedimiento, no sé qué otra cosa tengan que hacer, para que tú te presentes a buscarlo y hacer tu trámite para tu titulación. Esto tal cual como está, porque esta es la evidencia, lo voy a colgar al canal YouTube, porque esta es la evidencia de tu sustentación y de lo que se realizó aquí. ¿Oíste? Yo en pocos minutos yo lo cuelgo al canal. Muy bien, felicitaciones, reina linda. Hasta luego. Felicitaciones, Reina, que tengas éxito, suerte y que el mundo se te presente positivo. Gracias, profe. Muchas gracias, Aida, por tu tiempo. Hasta luego. Chao, profe. Felicidades. Bendiciones.